Hello, sixth grade. How are you today? This is Miss Pat. I'm here with a new topic that I told you the last class that we did that was about simple past. Este es un tema nuevo que yo ya les había dicho que íbamos a tomar a partir del pasado del verb to be, que ya lo vimos, que es el pasado del verbo ser o estar, is, are, am, que se cruzaban a was y were. Bueno, el resto de estos verbos, como acá dice, simple past, regular and irregular verbs, como podrán ver, el resto de los verbos en pasado, que no sea verb to be, ser o estar, se dividen en dos grandes grupos, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuál sería entonces la gran diferencia? Let's go to the other. Okay, here it is. Bueno, ¿qué me dice acá? Simple past, regular verbs. Son aquellos que yo le agrego al final del verbo ed. They add ed at the end of the verb. Example, el verbo walk pasa a walked. ¿Lo ven cómo queda acá? En rojo le agregué ed. Esto quiere decir que no, yo cualquier verbo le agrego ed y ya pasó y está todo bien, sino que hay verbos que son regulares y hay verbos que son irregular verbs. Aquellos que son regulares, como regla general, le agrego al final del verbo ed. Ejemplo, el verbo walk, que es caminar, me queda walked y ya está. Y ese verbo lo uso para todas las personas, es decir, yo digo I walked, he walked, they walked y ya está. Es un solo verbo para cualquier persona. El verbo que es irregular verb, aquellos que son irregular verbs, ¿qué significa? Que ellos cambian, they change. Van a cambiar o el orden de las letras o van a cambiar completamente, pero cambian. Por ejemplo, el verbo go, example, verbo go, ¿a qué pasó? A went. Lo que tienen de bueno estos verbos, que yo una vez que ya sé si el verbo es regular o irregular, se mantienen igual para todas las personas. Es decir, como acá recién dije, I walked, we walked, they walked, acá lo mismo. I went, he went, they went, she went. Y yo tengo que traducirlos como camino y como fue o fueron de acuerdo a la persona. No fueron de ser, sino fueron de ir. ¿Ok? Y por último, lo que les quiero mostrar acá, acá, bueno, esto, que ya viene a estar relacionado con los verbos regulares. Dijimos recién que la regla general es, le agrego a la base del verbo ed. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que les di, walk, walked, el verbo play, played. ¿Qué pasa si hay un verbo que termina en e y es un verbo regular, como en el caso del verbo live? Solamente le agrego la d al verbo. En este caso el verbo es like, que también es regular, le agrego la d y me queda liked. El verbo move, que significa moverse o mudarse de lugar, de casa, también termina en e y le agrego la d y lo digo moved. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa cuando yo tengo verbos que terminan en consonante y y? Por ejemplo, el caso de carry, que es llevar, o study, que es estudiar. Esa y pasa a i latina, y con puntito, y le agrego ed. Entonces de carry me queda carried, y de study me queda studied, ¿sí? Cambian la y por i latina y le agrego ed. Alright? Entonces, volvemos de nuevo para atrás. Regla general, al verbo base, al verbo infinitivo, ed. Verbo que termina con e, le agrego solamente la d. Verbo que termina con y, cambia la y por i latina y le agrego ed. ¿Qué pasa con algunos verbos que terminan, por ejemplo, como en este caso, con consonante precedida de vocal? ¿Sí? Esa consonante, como el caso de plan, que es planear o planificar,
Se duplica y agrego ed y me queda planned. El caso de stop, que es detener o parar, lo mismo. Terminan en P precedida de vocal O. Duplico la P y agrego ed. Es decir, ustedes por el momento tengan en claro esto, ¿sí? Yo les voy a mandar a continuación un texto de una historia donde solamente van a marcar verbos pasados. Son todos verbos regulares pasados. Hay algunos de estos que están acá y hay otros verbos, pero se van a dar cuenta porque terminan en ed. Y les voy a mandar, sí, para que tengan mucho, pero mucho ojo, una actividad relacionada con esto, muy parecido a esto, en donde ustedes van a tener que cambiar el verbo, como está acá, y así formar una oración en pasado. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Lo que hemos visto del pasado de los verbos regulares. Se forma en la mayoría de sus casos con ed. Cuando terminan en E le agrego solamente la D. Cuando terminan en Y cambio la Y por I latina y agrego ed. Y en algunos casos, cuando terminen consonante precedida de vocal, duplico esa consonante y le agrego id. Esto, como les dije recién, ténganlo bien en cuenta porque esto es lo que después la seño les va a pasar en un video, es como un jueguito, pero es una actividad. Y otra actividad para que ustedes lean y solamente marquen los verbos, ¿sí? Eso va a ser toda su actividad. Voy a ver después qué día podemos hacer otro meeting para otro día que puedan ustedes estar en el meeting, en un meet, para que podamos vernos, ¿sí? Estoy viendo los horarios. Les dejo un beso inmenso y bueno, see you then. Bye bye.